Buenas noches, bienvenidos a una edición más del Don de la Palabra. En esta oportunidad quiero referirme a una situación del lenguaje que genera discrepancias, confusión y a veces hasta bromas. Se trata justamente acerca de los errores que se cometen con relación en materia de género. Hemos aprendido, señor, señora, alumno que me está viendo, a indicar el género de las palabras, principalmente de los sustantivos, cambiando los morfemas, es decir, o por a, digamos, ¿no? En el caso de primo, prima. O en algunas ocasiones cambiando los morfemas flexivos, como el caso de esa, ina, isa, por ejemplo. Alcalde, alcaldesa. Rey, reina. O en otras ocasiones, cambiando el artículo, para referirnos, por ejemplo, el cantante, la cantante. Otra de las formas es utilizando otra palabra, como el caso de caballo para el masculino, yegua para el femenino. O en otros, agregando el término macho o hembra, como el caso de cóndor, cóndor macho, cóndor hembra. Creo que eso lo conocemos la gran mayoría de personas, de todo aquel que ha pasado por una escuela. Pero hay otros elementos que deberíamos considerar y recordar. Cabe mencionar que hay palabras que solo existen en masculino, como el caso del alfiler, el caparazón, el almíbar. Y otras palabras que solo existen en femenino, como el caso de la apócope, que es la contracción de las palabras, el recorte de algunas letras al final de la palabra, la coliflor, la desazón, la culebra. Son, en este caso, sustantivos femeninos. Pero también hay que recordar que existen palabras de doble género, es decir, es valedero tanto pronunciarla de una u otra manera, como en el caso de el tilde, la tilde, o el aroma, la aroma, el mar, la mar, el lente, la lente. Pero también hay que recordar que hay un gran número de sustantivos que tienen forma genérica, es decir, no podríamos establecer si es masculino o femenino, ¿no? Es decir, en este caso se establece con el artículo que concuerda. Ahora, la mayoría de sustantivos que designan cosas y conceptos no relacionan la idea de género con sexo. Aquí viene el motivo de mi preocupación, ¿no? Lo que genera polémica. Muchos asocian el término de género con sexo. No siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a oficios y profesiones, ocurren algunas, como decía, discrepancias, disquisiciones con respecto a algunas palabras que en opinión de algunos o algunas son palabras sexistas. Y es que esto se genera por una corriente, llamémosle feminista, obviamente como consecuencia del excesivo machismo que existe en algunas regiones, en algunos países, en algunas ciudades. Entonces, con lo cual, esta corriente propone el uso no sexista del lenguaje, ¿no? Al permitirse el uso de palabras como jueza, cancillera, poetisa o incluso ingeniera, muy extendido actualmente, ¿no? De manera tradicional sabemos que, o tenemos por conocimiento que debería ser el ingeniero o la ingeniero, pero en la actualidad hay una tendencia a decir ingeniera, lo cual no se descarta y por ende es valedero. Habíamos dicho en alguna oportunidad, en algún programa, que el lenguaje cede al impulso de su uso. E incluso habíamos dicho dando lugar a la posibilidad que existan palabras como azafato, masculino de azafata, modisto, masculino de modista o costurero. Aquí viene lo que decía, ¿no? Que hasta cierto punto a veces resulta risible. En cada caso, la sociedad decidirá con el tiempo y no la academia, o sea, no la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y con el tiempo se verá si lo que aquella resuelva por lo pronto reconocemos que su uso no resulta muy objetable, ¿no? Sin embargo, hay quienes propugnan, y esto sí es un poquito más complicado, o proponen el uso del doble plural, ¿ya? O el doble plural del tipo, por ejemplo, alumnos y alumnas. Si yo estoy frente a un auditorio en el que me encuentro pues, frente a alumnos de diferente sexo, llámese masculino y femenino, me debería yo ver en la obligación de decir alumnos y alumnas. Entonces aquí entramos ya a una controversia, ¿no? Se entiende que lo genérico, es decir, alumnos, ya está incluido y se está considerando al sexo femenino. Pero hay una corriente que propone que se deba mencionar, ¿no? Al punto que se dice, ¿no? Por ejemplo, la academia podrá decir de lo que quiera, ¿no? Y los feministas y feministas también, pero la gramática en este caso
debemos reconocer que se elaboró pues hace mucho tiempo, ¿no? Y en cierto modo, en algún momento habíamos comentado que el lenguaje es inmutable, solo varía a través del tiempo. Bueno, imagínense qué sería si nos proponemos disgregar o diferenciar por géneros los libros y libretas. Estas tendrían que ser negros y negras. De repente los astronautas y astronautos belgas y belgos serían centinelas y centinelos de los espacios siderales y sideralas. Imagínense a dónde iríamos a dar. Por no hablar de las personas y personas que no se sienten plenamente identificados o identificadas, incluidos e incluidas en uno de los dos elementos de este binomio. Por lo que quizá habría que hablar de alumnos, alumnas y quizá de hasta alumnes o algo parecido. Bien, como decía, aunque parezca risible, hay ciudades, hay países y ciudades donde se ha mostrado este deseo, esta especial sensibilidad hacia el uso no sexista del lenguaje, que no debiera serlo, por cierto, ¿no? Por sentido común no viene al caso. Entonces no resulta extraño oír de pronto a un dirigente dirigiéndose a su séquito de seguidores, pues compañeros y compañeras, nuestro mayor patrimonio somos nosotros y nosotras, cuadros y cuadras, imagínense, ¿no? Y seguiríamos. Entonces este ejemplo sirva pues para poner al menos en cuarentena cualquier recomendación genérica al uso plural doble, ¿no? Discrepando de los ejemplos, no creo que se pueda arguir resistencia alguna, ya que existen ya, ¿no?, en femenino sustantivos que hacen referencia a profesiones y oficios prestigiosos, como ebanista, violinista, pianista, futbolista, criminalista, jurista, ascensorista, artista, cartelista o incluso periodista. Y no por eso lo vemos como una afrenta a nuestra masculinidad o como producto de una corriente feminista. Muy bien, esperemos que esto haya servido para aclarar algunas dudas y gracias por sintonizarnos, a todos los amigos que nos están viendo, a mis colegas, compañeros de estudio de maestría. Debo comentar, ¿no? Estamos ya finalizando los estudios de maestría y también a aquellos colegas que asisten a la capacitación docente. Gracias a mis alumnos que siguen el programa y siempre están haciendo llegar sus consultas y preguntas. Siga usted en sintonía pues con Sin Límite y nuestro amigo Jorge Briñole.